Mi padre comenzó una relación con la hermana de mi madre cuando ella murió, mudándola a mi casa. Pero mi prima tiene información que me va a ayudar a echar sus traseros infieles. Esto va a ser largo y complicado, pero necesito sacarlo de mi pecho. Mucho ha pasado en los últimos meses, y no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. Simplemente, me siento muy solo. Soy un chico de 17 años, y vivo con mi padre. Mi madre falleció hace menos de un año. Estuvo enferma de cáncer durante mucho tiempo antes de eso. Creo que estuvo entrando y saliendo del hospital desde que yo tenía 10 años. Los últimos años han sido muy duros para nosotros como familia, y como mi papá era el único sostén de la casa, tuve que asumir el rol de cuidador principal de mi madre. A veces su hermana, mi tía Edna, de 38 años, venía a ayudar, pero principalmente era yo quien cuidaba a mamá. Traté de hacer lo mejor que pude, y lo volvería a hacer sin quejas. La extraño mucho, y es horrible no tenerla más. Ha pasado tiempo, pero sigo extrañándola. No hay un solo día en que no me vaya a dormir sin hablar con ella y contarle cómo fue mi día. Simplemente, no puedo olvidarla, aunque todos a mi alrededor parece que sí lo han hecho. A veces parece que ella nunca existió. Lo mismo no ocurre con mi padre. No sé por qué, pero ha cambiado mucho. No le tomó mucho tiempo superarlo. Quitó todas sus fotos, no habla de ella y no conserva ningún recuerdo suyo. No entiendo por qué es así, porque yo los veía profundamente enamorados desde que era niño. Éramos solo los tres, y la casa estaba llena de tanto amor y felicidad. Luego mamá se enfermó, y de repente todo eso se desvaneció. Recuerdo que al final, papá se volvió muy irritable. No debería decir o sentir esto, pero parecía que estaba esperando a que ella muriera. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo y evitaba estar con ella. Era horrible de ver, pero afortunadamente mamá estaba demasiado cansada para darse cuenta de que su propio esposo la estaba ignorando. Intenté llenar sus zapatos, pero no creo haberlo hecho muy bien. Y luego mi papá hizo algo que nadie jamás habría imaginado. Comenzó a salir con la tía Edna pocas semanas después de la muerte de mamá. Nunca me había sentido tan enfadado y traicionado en mi vida, y no creo que lo vuelva a sentir. ¿Cómo pudo superarlo tan rápido? Mamá y él habían estado casados durante 20 años. ¿Cómo le resultó tan fácil reemplazarla por otra persona? Y no por cualquiera, sino por su propia hermana. Era asqueroso. Mi padre me dijo que no esperaba que lo entendiera ahora, pero lo entendería cuando fuera mayor. Sin embargo, me pidió que respetara su decisión. Le dije que lo odiaba y que nunca respetaría su decisión de estar con la hermana de su esposa fallecida. Le pregunté cómo le resultaba tan fácil superarlo tan pronto, pero no dijo nada. Tuvimos una gran pelea, donde lo llamé de todo, pero todo lo que pudo decir en su defensa fue que algún día entendería su posición. Le dije que era un ser despreciable y que esperaba no convertirme nunca en un hombre como él. Sé que lo herí con mis palabras, pero quería hacerlo. Quería que sintiera el dolor que yo estaba sintiendo, el dolor que mamá habría sentido. Ella estaría destrozada si supiera lo que estaba ocurriendo solo poco tiempo después de su muerte. Era repulsivo y desagradable, y todos me hacían sentir como si yo fuera el villano por no aceptar su relación. Incluso la tía Edna intentó hablar conmigo, diciendo que debería estar contento de que esto estuviera ocurriendo en la familia, para que ella pudiera ayudarme a superarlo. Quise abofetearla en ese momento. Le dije que esto no era una ruptura que necesitaba superar, era mi madre de quien estábamos hablando, y nunca superaría su muerte. También le dije a la tía Edna que solo porque ella había reemplazado a mamá en la vida de papá, no significaba automáticamente que también lo hiciera en la mía. Me dijo que no quería reemplazar a nadie, solo empezar una nueva familia. Le respondí que no estaba interesado en una nueva familia. Mi familia era mi madre y mi padre, y si él eligió formar una nueva familia con ella tan pronto, a costa de los recuerdos de mi madre, yo no quería ser parte de esa familia. Ambos intentaron convencerme varias veces, pero me negué a ceder. Llegó a tal punto que me quedaba encerrado en mi habitación todo el tiempo, y solo salía para comer o ir a la escuela. Cerré cualquier intento de mi padre de hablar conmigo, y gradualmente, él dejó de intentarlo por completo. Así que parecía que estábamos en algún tipo de punto muerto en la casa. No nos hablábamos y simplemente nos manteníamos alejados el uno del otro. Era tóxico y sofocante, y sé que mi papá esperaba que yo cediera para poder forzarme a aceptar su relación, pero me mantuve firme. No podía permitirlo, y sé que no necesitaba mi permiso para hacer nada, pero sabía que nunca podría aceptar algo así, especialmente tan pronto. Pensé que ese era el punto más bajo al que podía llegar, pero me sorprendió completamente. Hace un mes y medio, mi tía y la nueva novia de mi padre se mudaron a la casa. Las cosas no se habían normalizado entre papá y yo en ese momento. No me dijo lo que estaba haciendo y no recibí ningún aviso. Simplemente, me desperté una mañana con mucho alboroto y vi a la tía Edna con maletas y cajas. Le pregunté qué estaba pasando, pero no dijo nada y fue directo a su habitación. Fui con mi padre para preguntarle qué estaba sucediendo en la casa, y su única respuesta fue, «Ahora sí me hablas». Quise golpearlo ahí mismo, pero sabía que no podía. Era repulsivo.
Sabía lo que estaba pasando, pero simplemente no quería aceptarlo. Esta mujer malvada no estaba contenta solo con ganarse al esposo de mamá, ahora también tenía que apoderarse de su casa y sus recuerdos. Cada segundo en esa casa después de eso se sentía como si alguien me estuviera asfixiando. No podía soportar estar cerca de ellos. Había trasladado en silencio la mayoría de las cajas de mi madre a mi habitación, y ese era mi único consuelo. Sabía que, si la tía Edna tenía la oportunidad, tiraría o se desharía de las cosas de mi madre en cuanto las tuviera en sus manos. De hecho, lo intentó. Preguntó varias veces a mi padre dónde se guardaban las cosas de mi madre, y él siempre le decía que las tenía en mi cuarto. Ella intentó entrar en mi habitación en varias ocasiones con alguna excusa, pero simplemente no la dejaba entrar. No podía soportar tenerla en el mismo espacio que mi madre. Incluso cuando voy a la escuela, cierro con llave mi habitación para que no pueda entrar y tocar mis cosas. Solo quiero poder irme de ese lugar. Las cosas cambiaron hace 2 semanas. La hija de la tía Edna, Rachel, de 19, vino a casa. Ahora bien, Rachel y yo siempre tuvimos una buena relación. Somos cercanos en edad, así que pasábamos mucho tiempo juntos cuando éramos pequeños. Era como si tuviera una hermana de verdad, pero luego mamá se enfermó y yo pasaba la mayor parte del tiempo cuidando de ella, por lo que Rachel y yo nos fuimos distanciando. Manteníamos el contacto, pero no éramos tan cercanos como antes. Hace 2 semanas, la tía Edna trajo a Rachel a la casa. Me alegró un poco verla porque pensé que ahora tendría a alguien con quien hablar. Pero mi papá dijo que, como no había suficiente espacio en la casa para 4 personas, tenía que quedarme en casa de un amigo durante unos días hasta que encontraran una solución. Lo miré con incredulidad. Le pregunté que, si no había espacio para 4 personas, lo cual en realidad nunca hubo, ¿por qué permitió que Rachel viniera aquí? Me dijo que Rachel estaba en problemas y que, como familia, era nuestro deber ayudarla. Le dije que yo también era su familia, al igual que mamá, pero no tuvo problemas en dejarnos de lado en cuanto la tía Edna entró en su vida. No dijo nada a eso, pero me dijo que tenía que ceder y dejar de complicar el asunto o se vería obligado a tomar medidas. Honestamente, ya nada de lo que este hombre hace me sorprende. Ha caído a un nivel tan bajo que ya espero que sea una basura de persona. No estaba preocupado por mí mismo. De hecho, podría haberme quedado en casa de un par de amigos. Estaba preocupado por las cosas de mamá. Sabía que si me iba, la tía Edna intentaría hacer algo con ellas, y no podría detenerlo. Y a mi papá no le importó lo suficiente, ni yo ni su esposa fallecida, para detener a la tía Edna. Estaba enfermo de preocupación por las cosas de mamá, y simplemente no me fui. Me encerré en mi habitación. Edna estuvo golpeando la puerta unas horas después, pidiéndome que saliera para que pudiéramos hablar, pero no la escuché. No salí de mi cuarto ese día. Estaba mortificado por lo que podría pasar, y mi paranoia estaba alcanzando nuevos niveles. Al día siguiente, me desperté bastante temprano, cerré mi cuarto con llave y bajé para tomar algo de comer. Para mi sorpresa, mi papá estaba durmiendo en el sofá, esperándome. Parece que en cuanto me oyó, se levantó y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que no estaba interesado en hablar con él. Intenté tomar algo del refrigerador y volver corriendo a mi habitación, pero me bloqueó el paso. Intenté esquivarlo, pero no lo logré. Me dijo, sin rodeos, que tenía una semana para mudarme porque ya no podían alojarme, y que estaba eligiendo a Rachel en lugar de a mí, porque yo era un mocoso insufrible y desagradecido que no valoraba lo que él estaba haciendo por mí, así que simplemente dejaría de hacerlo. Me dijo que lo máximo que haría, por su bondad, sería enviarme algo de dinero para mis gastos, pero que tenía que irme y hacer espacio para su nueva familia. Las lágrimas rodaban por mis ojos. Ni siquiera reconocía a este hombre. Pensaba que solo había perdido a un padre, pero fue entonces cuando me di cuenta de que mi otro padre ni siquiera me veía como su hijo. Solo era una persona para él, o peor aún, una carga de la que podía deshacerse en cualquier momento. Y sabía que era impotente ante él. No podía hacer nada. Tenía que escucharlo porque, al final del día, esa era su casa, y él era quien me alimentaba y me cuidaba. No me debía nada. En cualquier momento, podía simplemente dejar de apoyarme, y tenía que aceptarlo. Pronto cumpliré 18 años, así que también puede usar eso como defensa. Sé que es favoritismo e hipocresía, porque está dispuesto a alojar y apoyar a una joven de 19 años, Rachel, pero no a su propio hijo. No sé qué le pasa o si siempre fue así, un ser humano egoísta y asqueroso, y simplemente tomó esta tragedia y trauma para verlo como realmente es. No dije nada, volví a mi cuarto y lloré desconsoladamente. Estaba siendo abandonado por mi único padre vivo, y a pesar de todo lo que me había hecho en los últimos meses, aún me dolía. No habíamos estado hablando, y había comenzado a darme cuenta de que tal vez no le importaba, pero aún tenía la esperanza de que, algún día, las cosas volverían a la normalidad y podríamos volver a ser padre e hijo. Claramente, eso nunca va a suceder, y me siento como un tonto por haber creído que esa era siquiera una posibilidad. Él no me ama, y no le importa lo que me pase mientras pueda estar con la tía Edna.
No le importa nada más. No sé a dónde iré ni dónde guardaré todas las cosas de mamá. Estaba dispuesto a quedarme solo con 2 pares de ropa, pero simplemente no puedo deshacerme de ninguna de las cosas de mamá. Son lo único que me queda de ella, y nunca podré dejarlas ir, jamás. Unas horas después, escuché un golpe en la puerta. No quería abrirla, pero era Rachel al otro lado. Me dijo que quería ayudarme y que necesitaba hablar con el abuelo, mi abuelo materno, lo antes posible. Luego deslizó una carta por debajo de la puerta. No confiaba en ella, para ser honesto. Sé que es una buena persona, pero habían pasado años desde que tuvimos un contacto real o una relación cercana, y al final del día, ella era la hija de su madre, y su lealtad estaba con su madre y nadie más. Así que estaba muy escéptico, pero también estaba sin opciones. Decidí hablar con el abuelo. Quiero decir, ¿qué tan peor podría ponerse la situación de lo que ya estaba en ese momento? Llamé a mi abuelo, que vive en otro estado, y empecé a llorar al escuchar su voz. Me preguntó qué pasaba, y de alguna manera logré juntar frases coherentes para contarle lo que estaba sucediendo. Me tomó un buen rato contarle todos los detalles, y también le mencioné que había sido Rachel quien me pidió que lo contactara. Él me dijo que estaba muy contento de saber de mí, y que en realidad había estado pidiéndole a mi padre que me hiciera hablar con él desde hacía meses, pero papá seguía diciendo que yo no estaba interesado en hablar con él. Había querido llamarme, pero había perdido su teléfono y todos sus contactos, y papá nunca le dio mi número. Me dijo que se encargaría de todo y que no tenía que preocuparme. Dijo que volaría a mi ciudad lo antes posible, pero que tenía que ser muy cuidadoso y no revelar esa información a nadie. Me aseguró que estaría en contacto y que no tenía que preocuparme por nada. Pero, hasta que llegara, debía asegurarme de no salir de la casa y no mudarme. Me dijo que intentaría llegar para la próxima semana, pero si no era posible, me lo haría saber. Me dijo explícitamente que no dejara la casa hasta que él llegara, y que no dejara las cosas de mamá desatendidas o sin llave. Después de hablar con él, me sentí tanto asustado como aliviado. Aliviado porque sé que él hará algo, ya sea sacarme de allí o hacer que mi padre entre en razón, y también porque se siente bien y reconfortante hablar con un adulto. He sido adulto durante mucho tiempo ahora, y solo quiero el lujo de ser un niño por un rato. Y estaba asustado porque realmente no sabía qué iba a pasar ahora. Todo parecía muy serio, y el abuelo siempre ha sido una persona alegre. Sé que perdió a su hija, pero tengo mis dudas de que se enfrente a su otra hija por mí. Todo parece un desastre en este momento, y lo único que puedo hacer es esperar. Solo puedo esperar a que él venga y me salve del lío en el que se ha convertido mi vida. Actualización 1. Las cosas han dado un giro drástico, y ahora todo tiene sentido. No tenía idea de por qué mi padre se estaba comportando de esa manera antes, pero ahora que el abuelo está aquí y arreglando las cosas, lo entiendo todo. El abuelo llegó hace una semana y me pidió que me reuniera con él. Me envió la dirección del hotel donde se hospedaba y me dijo que recogiera todas las cosas de mi mamá, enviaría un coche. Moví mis cosas y las de mamá, y le dije a mi papá y a la tía Edna que me iba. Rachel estaba en el trabajo en ese momento. Fui a la habitación del abuelo en el hotel con todas las cosas, y él comenzó a buscar algo entre ellas. Finalmente, encontró lo que buscaba, un documento, pero no cualquier documento. Eran los papeles de la casa en la que vivimos actualmente. Entonces me explicó lo que realmente estaba pasando. Cuando nacimos Rachel y yo, el abuelo nos regaló casas a cada uno. Suena extravagante, lo sé, pero mi abuelo es así. Dijo que quería hacer algo por nosotros, y en lugar de establecer fondos universitarios, nos compró casas.